Salida colectiva. El espacio donde confluyen la información gremial de la provincia, el país y el mundo. Hasta las 13 comienza Salida Colectiva, buscando el bien común. Muy pero muy buenos días, bienvenidos. Esto es Hasta las 13, Salida Colectiva, la vida de las organizaciones sindicales, su protagonismo también en ciertas instancias. Esto es en todos los terrenos, el internacional, el nacional, el regional, el local. Vamos a estar aquí hasta las 13 por AM1400 y también por esta alternativa por el 98.3 de frecuencia modulada. El productor de este envío radial es Horacio Russo, Pablo Gutiérrez en los controles técnicos. Usted es Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo, muy pero muy buen mediodía. Tengan todos y todas ustedes. Efectivamente, una hora donde repasamos algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de las organizaciones sindicales. Esta semana con elecciones aquí en la provincia del Neuquén. Y a nivel nacional también. Y a nivel nacional, claro, efectivamente, siempre por ahí. En estas instancias, ¿no? que atravesamos lo regional, municipal, nacional, internacional, la CTA de los Trabajadores habíamos anunciado ya el sábado pasado que había elecciones, una participación muy importante, así que bueno, obviamente decir que la lista 10 fue la que se impuso en estas elecciones. Carlos Enrique Quintriqueo, secretario general de la CTA de los Trabajadores. A nivel nacional, Hugo Yasky es quien conduce esta central sindical. La primera experiencia aquí en la provincia del Neuquén, ¿no? Por eso también esta confusión por este lado arranqué. Sí, faltó hubo algunos inconvenientes con los padrones y lo padecieron todas, las dos listas. El candidato a secretario general no figuraba en los padrones. Claro, ¿no? exactamente, Carlos Quintriqueo. Pero faltó al terminar la elección reconocimiento. ¿Por qué? No es un apellido, es un gesto democrático. Uh-huh. Y más en estos tiempos. Porque si no, nos estamos pareciendo a estas derechas, ¿no? Que están desbocadas. Y ahora ya pegadito vamos a ver por qué y de qué forma y cómo asume el protagonismo el movimiento obrero. Hay que reconocer cuando se pierde. Claro. Se denuncia, se cuestiona, lo que nos guste y demás. Pero a partir de ahí, no reconocer nuevamente. Claro. Lo hicieron de nuevo. Es claro, ¿no? Porque además también está la salud de toda la organización. Oposición, más allá de las magnitudes que tengan las mismas, y también los oficialismos, más allá de las magnitudes que tengan los mismos. Uh-huh. Porque ¿qué pasa si ganás eventualmente a algo que siempre dijiste en una elección, ¿no? Que nunca reconoces, no, siempre hay fraude, siempre es burócrata, siempre esto, y de repente ganás? ¿Qué pasa? Después tranquilamente, con ese mismo argumento que construiste a lo largo de los años, es con el que te dicen, no, usted no puede asumir. El reconocimiento, digamos, cuando uno gana o cuando uno pierde, sobre todo cuando uno pierde, uno debe reconocer por el espíritu democrático. Si no, ni te presentes, si no hace otra cosa. Si no hace un sindicato único, lista única, donde no permitas la apertura de la discusión, ¿no? Me parece que tiene que ver esto con salvaguardar, digo, porque son instituciones también. Instituciones que la hacen laburantes. Claro. Habría que reconocer la anterior también, de paso. Un buen gesto, ¿no? 10 años después. ¿Cuánto tarda la iglesia, por ejemplo? Tantas veces la critica la iglesia, 500 y pico de años. Bueno, un poquito menos tarden, estimades. Bien, decíamos, protagonismo, Gustavo, las derechas desbocadas, sí. Y noticias que vienen de aquí cerca, noticias de la patria grande. Bueno, el sábado pasado incluso también estuvimos hablando al respecto de Bolivia. La situación de Evo Morales, hay que recordar, ¿no? Un golpe de Estado hecho y derecho, ¿no? Aquel que derrocó del gobierno a Evo Morales. ¿Por qué hay que señalar? Porque muchos dicen, no, porque se había hecho fraude en un... Recordemos algunas cosas, ¿no? Había un proceso electoral. Se había presentado Evo Morales
a las elecciones, ¿no? Cuestionado por algunos que decían no se puede, se recurrió a la justicia, se presentó, se hicieron las elecciones, ¿no? Con más del 50%, Evo Morales gana esas elecciones. La OEA, la Organización de Estados Americanos, interviene allí, dice esto, hay sesgos de fraude en varios distritos, ¿no? Se empieza a alimentar todos estos discursos por parte de los medios de comunicación. La derecha, aparecen las fuerzas de seguridad solicitándole o recomendándole al presidente Evo Morales que dimita de su cargo. Por esto decimos un golpe de Estado, porque Evo Morales tenía que terminar su mandato hasta fin de año. Esto fue en octubre. Hasta fin de año era su mandato y se había hecho las elecciones para un próximo mandato. Entonces dicen, no hubo golpe de Estado porque fue un fraude. Lo del fraude lo discutimos aparte, pero golpe de Estado hubo porque las fuerzas de seguridad, policías, ejército, le pidieron la renuncia al presidente constitucionalmente elegido por bolivianas y bolivianos. Se tuvo que ir, ya hemos repasado incluso aquí, lean el libro de Serrano Mancilla, todos los intentos de asesinato que hubo. Intentos de asesinato, donde querían nada más y nada menos que a él y a su vicepresidente asesinarlo. Bueno, allí se instauró un golpe de Estado. Todo esto conducido por las derechas. Uno de los principales organizadores de esto es Fernando Camacho. Fernando Camacho, desde su distrito, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, uno de los distritos más ricos, en el que hay más riqueza. Es el distrito más desigual de toda Bolivia, ¿no? Porque está la derecha con muchísimo poder de acción, muchísimo dinero y una pobreza absoluta de las clases más bajas. Bueno, allí Fernando Camacho fue uno de los principales articuladores y financistas del golpe de Estado contra Evo Morales. ¿Qué está pasando hoy en Bolivia después de que el MAS volvió por casi el 55%? Luis Arce llegó a la presidencia de Bolivia con el partido del MAS y una alianza también de gobierno. Bueno, a Luis Arce le están diciendo que el censo, un censo poblacional que se tenía que hacer este año, Luis Arce pidió una prórroga para hacerlo dentro de 2 años. Ante la negativa dijo, bueno, lo hacemos el año que viene. Tampoco. Fernando Camacho, como gobernador de Santa Cruz de la Sierra, dice, el gobierno no nos quiere escuchar, no quiere escuchar la situación de por qué nosotros estamos planteando esto. Bueno, Luis Arce convoca una mesa con todos los gobernadores, vamos a discutir para ponerle fecha al censo y solucionar estos problemas. ¿Qué pasa? No se presenta Fernando Camacho a esta mesa. ¿Qué pasa después? Ahí comienza un ataque sistemático contra las organizaciones campesinas y sindicales que apoyan al gobierno nacional de Luis Arce y no están a favor del accionar de Fernando Camacho, que organizó un paro, ¿no? y bloqueo de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, no se puede ingresar, ni salir ni ingresar de Santa Cruz de la Sierra. Hizo una isla, ¿no? de parte de un distrito. Esto es más o menos un repaso de la situación que se está viviendo hoy en Bolivia. ¿Qué pasó? Hubo un ataque contra la central campesina y obrera en Santa Cruz de la Sierra. Esto perpetrado por Fernando Camacho. Dieron una conferencia de prensa la COB, la Central Obrera Boliviana. Juan Carlos Huarachi es el secretario general y decía lo siguiente. Esto es sedición, esto es terrorismo para nosotros. Por eso es que el día de hoy, en una reunión relámpago de emergencia, exigimos al gobierno, exigimos al Ministerio Público, al Poder Judicial, a actuar de manera inmediata frente a estos actos de sedición y terrorismo que ha generado violencia en el departamento de Santa Cruz. Y son los mismos autores intelectuales del golpe de Estado del 2019. Otra vez, desde Santa Cruz, se está gestando un nuevo golpe de Estado. Y los trabajadores, las organizaciones sociales, no lo vamos a permitir. Por eso es que convocamos a todas las organizaciones sociales a la unidad granítica para defender nuestra democracia.
Juan Carlos Huarachi, de la Central Obrera Boliviana, haciendo, bueno, esta mención, ¿no?, a lo que extensamente enumerábamos recién, ¿no?, este ataque contra la Central Campesina allí en Santa Cruz de las Sierras, Bolivia, a poner el ojo de lo que está sucediendo allí en ese país. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, salida colectiva. Salida colectiva por AM Cumbre 1400 y a través del 98.3 FM. Nos vamos a Villa La Angostura. Ahí está en línea Nicolás Bejar, secretario gremial de ATE, ahí en la localidad y en realidad en la seccional, ¿no?, que tiene mayor alcance. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Buen día, ¿cómo están para ustedes y la audiencia? Bien, aquí estábamos, ¿no?, repasando de alguna manera cómo el estado de los conflictos que ya venían sucediéndose, distintas instancias, algunos con soluciones, con mesas de diálogo y otros, ¿no?, que se van intensificando. Vamos repasando. Jardín de Infantes número 82, ¿no?, que estaba con medidas de fuerza. ¿Cómo está ahí el punto? Sí, como bien señalabas, el día 3 del 11 nosotros realizamos una asamblea en el Jardín Amuyén, Jardín número 82, acá en la localidad de Villa La Angostura, por situaciones que ya veníamos monitoreando que tenían que ver con hostigamiento y persecución laboral. Nosotros nos habíamos acercado en reiteradas oportunidades y a pedido de los compañeros y las compañeras auxiliares de servicio de este jardín por situaciones de distinta índole. Y particularmente sucedió una situación con una compañera auxiliar de servicios que fue lo que desencadenó el conflicto y llevó a los compañeros a realizar una asamblea y bueno, intentar a través de la medida de fuerza que fue presentar el trabajo frenar contra estas situaciones que digo de hostigamiento y persecución laboral e iniciar por otro lado las acciones administrativas correspondientes en relación a la directora del jardín, que es la autoridad, digamos, que más ejercía este tipo de prácticas, ya sea con el trato o con amedrentamientos a través de las actas administrativas. Así que transcurridos unos días y al ver que no había diálogo con autoridades tanto de Distrito 9 como del Consejo, si bien se habían mantenido algunas articulaciones con los compañeros de Neuquén, y también en paralelo sucedieron algunas declaraciones públicas por parte de la directora y el grupo docente. El conflicto se desvirtuó y trascendió a otros ámbitos que tiene que ver con el grupo de padres y madres y también a nivel social. Nosotros para intentar evitar que esto se potencie, decidimos hacer una asamblea general y se votó una medida de fuerza a nivel general de todos los establecimientos educativos de acá de Villa La Angostura. Así que a través de esas acciones gremiales que llevamos adelante, logramos una mesa de mediación el día 9 del 11, justo para nuestras elecciones de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, en la mesa de mediación pudimos acercar algunas posiciones en relación a posturas nuestras y de los compañeros y compañeras auxiliares de servicio, y también en relación a las posiciones que el grupo docente y la directora también plantearon. En esta reunión participaron autoridades del Distrito 9, así que bueno, las negociaciones aún continúan. Nosotros estamos pidiendo que lógicamente cesen este tipo de prácticas de hostigamiento y persecución laboral, pero como el conflicto se desvirtuó, nosotros pedimos una serie de requisitos para que estén dadas las condiciones laborales para que los compañeros y compañeras auxiliares de servicio puedan volver al trabajo sin ningún tipo de riesgo en materia de lo que estamos charlando, y las clases se retomen con normalidad. Bien,
Seguimos no recorriendo los distintos conflictos que se habían planteado. Estamos en línea con Nicolás Bejar, secretario gremial de ATE Villa La Angostura. Con respecto al hogar de ancianos también, ¿no? Bueno, había 3 puntos ahí de un convenio firmado desde hace tiempo. ¿Cómo está la cuestión? Sí, con lo que tiene que ver con hogar de ancianos y CDI, que son las otras 2 instituciones en las cuales teníamos conflictos, ambas dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Logramos destrabar algunos puntos. La verdad que tanto el CDI como el hogar de ancianos son reclamos de larga data y son numerosos los reclamos, pero bueno, esto sucede por una desidia política que hay a nivel general en la provincia con desarrollo social y también por algunas cuestiones que han sucedido estructuralmente dentro del ministerio y que es de público conocimiento, ¿no? Todos sabemos que hay una denuncia penal por un faltante de más de 500 millones de pesos en desarrollo social de la provincia. En este marco, las compañeras y los compañeros han denunciado falta de fondos también, han denunciado cuestiones que tienen que ver con nuevos reencuadramientos y también con algunas prácticas arbitrarias que han tomado exdirectores y directoras de ambas instituciones y prácticas que nos han llevado hoy a estar en ambas instituciones en conflicto. Hemos mantenido algunas comunicaciones con el nuevo ministro de Desarrollo Social y a través de las cuales y en paralelo con la mesa técnica que están llevando adelante las compañeras y compañeros de Desarrollo Social de ATE Neuquén, justamente con autoridades del Ministerio, hemos podido resolver algunos de los puntos. Así que la medida de fuerza en el hogar de ancianos, si nosotros podemos traccionar una reunión con alguna autoridad del Ministerio la semana que viene y con el cumplimiento de ciertos puntos, y lo mismo para el CDI, digamos, ya podríamos estar diciendo que estamos llegando a un puerto que puede destrabar el conflicto. Nicolás, nombrabas el tema de las autoridades hace una semana, si mal no recuerdo, asumió Germán Chapino al frente de Desarrollo Social. Las autoridades intermedias, direcciones y eso, ocuparon cargos nuevas personas, ¿hay instancias de diálogo o personas con las que establecer estas instancias de diálogo para resolver cosas inmediatas o todavía no? Nosotros estamos en comunicación, como te digo, con los compañeros y compañeras de ATE y en paralelo con autoridades de recursos humanos, porque las direcciones intermedias del ministerio han venido, tanto del CDI como del hogar de ancianos, pero bueno, vienen con el clásico esquema de traer la libretita, el cuaderno y la lapicera, anotar e irse, y la verdad que no nos han dado ningún tipo de soluciones. Por eso es que también nosotros fuimos a un conflicto, nos arrojaron a este conflicto que hoy tenemos, y llevar a manejarnos, digamos, o a tener canales de diálogo con autoridades un poco más elevadas del ministerio. Bien. Nicolás, te hago una breve consulta. ¿Cómo viene en el aspecto con trabajadores municipales ahí en Villa La Angostura? Hay elecciones también del partido provincial, hay muchos candidatos, y me imagino que esto también siempre repercute para adentro, ¿no? Muchos tratando de ubicarse allí políticamente, pero ¿cómo está la situación de los laburantes allí en el municipio? No, en relación al municipio, nosotros el 3 de marzo, por suerte y gracias al acto democrático, a través del voto de los compañeros y las compañeras, pudimos esclarecer una interna que teníamos a nivel gremial. Ganamos la seccional Villa La Angostura, Villa Traful, y la verdad que a partir de ese día establecimos el modelo sindical que bien ha sabido construir el compañero Carlos Quintriqueo acá en Villa La Angostura y en toda la provincia, y fortalecimos la herramienta gremial una vez ganadas las elecciones, y a partir de eso las cosas la verdad que han cambiado. Hemos elaborado muchos pases a planta de monotributistas con el Ejecutivo local. Hemos fortalecido también en materia de condiciones laborales con la entrega de la indumentaria de trabajo y demás, y a nivel salarial nosotros nos suscribimos
con el mismo acuerdo salarial que firmó el compañero Quintrequeo, así que nosotros cada 3 meses los municipales percibimos la recomposición salarial por IPC. Así que, bueno, como bien vos decís, mañana hay elecciones partidarias en materia de lo que es el funcionamiento interno del partido que hoy gobierna acá en la localidad, pero a nivel municipal te podría decir que estamos bastante bien. Bien. Nicolás, te agradecemos por estos minutos para Salida Colectiva y a través tuyo también saludar a todos los trabajadores y trabajadoras allí en Villa La Angostura. Sí, déjame abrir un paréntesis y felicitar a todos los compañeros y compañeras tanto de acá de Villa La Angostura como de toda la provincia que el miércoles pasado volvieron a marcar su posición firme y su confianza política en el compañero Quintrequeo a través de la CTA de los trabajadores. ¿Cómo anduvieron ahí? Y acá en la mayoría de las mesas, nosotros teníamos 2 mesas a nivel local y una mesa en Villa Traful, y ganamos todas las mesas por arriba del 90%, con un resultado general del 95% a favor de la lista 10 que encabezaba el compañero Quintrequeo. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Saludos para todos. Gracias allá. a ustedes por el espacio y un fuerte abrazo. Nicolás Bejar, secretario gremial de ATE Villa La Angostura. Continuamos aquí en Salida Colectiva, ¿no? Con respecto a lo que decías y para cerrar el tema Bolivia, recordar, hay causa abierta, va a ser citado seguramente, lamentablemente, ¿no? En territorio boliviano y todavía está pendiente aquí en la Argentina, ¿no? El expresidente Mauricio Macri por el aporte que hizo para la represión en el marco del golpe de Estado de Bolivia. Sí, recordemos que se llevaron pertrechos, es decir, material que a través de la embajada y allí en los depósitos de la embajada argentina en Bolivia se dejaron para que se reprima a la población. Y en este intento también de represión de la población por parte de un golpe de Estado que exigía no solo que se respete lo que habían emitido las urnas en ese momento, sino que se lleve sino a un proceso constitucional de elecciones. Yanine Áñez asumió allí el gobierno de facto, ¿no? Y digo, y esto que bien señalabas vos al principio, ¿no? Las derechas cómo se van acomodando y se van haciendo de estos organismos del Estado. No solo hoy Yanine Áñez está atravesando un proceso judicial por haber ocupado un cargo que no le correspondía, sino también por toda una serie de causas que se establecieron en relación a la corrupción establecida. Desde el Ministerio de Salud, donde se hicieron compras de mascarillas en situación de pandemia, donde se compraban mascarillas que no llegaban y resultaban ser compradas a una empresa y a un comercio del ministro, digo, todo ese tipo de negociados que se hicieron, llegando al poder también por un golpe de Estado como fue en el caso de Bolivia. Muy bien, ya continuamos con más Salida Colectiva AM 1400, recordamos, y 98.3 frecuencia modulada. (12:35) continuamos en esto que es Salida Colectiva, AM 1400, Radio Cumbre y también por el 98.3. Estamos en línea con Daniela Antista, secretaria adjunta de FEDUN, ¿no? De la Federación de Trabajadores Universitarios, de Sindicatos Universitarios, ¿no? Y esto es a propósito, porque generalmente, ¿no? Siempre cuando se establecen estrategias, luchas y reclamos sindicales, algunos tienen alcances totales en los que respecta a las representaciones propias, ¿no? Y a veces, por distintas instancias que van sucediendo, ¿no? Bueno, institucionales de Argentina, si tenemos para hablar, no vaya y un rato largo, se van generando, ¿no? Algunos problemas que van siendo de arrastre y hay cantidad de trabajadores que se van sumando que no están siendo beneficiados de igual forma con los derechos conquistados. Y estas reparaciones hay que hacerlas, son las que más cuestan.
porque también hay que hacerle entender a las patronales que lo primero que dicen, bueno, pero ¿cuánta gente es? Pero no es tanta, no. Acá son familias, son realidades, ¿no? Depende también de la sensibilidad que uno encuentra del otro lado, que no abunda, pero en este caso se celebra, ¿no? que se haya llevado adelante por otros sindicatos y otras federaciones, como es el caso de FEDUM, y vamos a charlar con Daniel Antista, porque hubo una reparación, ¿no? que abarca jubilados docentes, todo del sector eléctrico también, que se logró, ¿no? para que haya una modificación en sus saberes, un incremento, ¿no? de manera trimestral y no semestral como era. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, no, buenos días todavía. Buenos días, sí, siempre está, ¿no? Esa disputa aquí en el mediodía. Decíamos, ¿no? Este tipo de conquista, de logro, ¿no? que se lleva adelante tiene estas particularidades, ¿no? Porque, bueno, es una reparación de carácter históricos, quizás en el volumen no son tantos esos compañeros, esas compañeras, pero sí, ¿no? La realidad de esas familias y la tranquilidad de alcanzar el mismo beneficio que el resto de sus compañeros, ¿no? De alguna manera es alcanzar la justicia. Sí, no, absolutamente, acuerdo con vos. Y no sé si el porcentaje es tan menor, ¿no? Porque uno lo piensa en dimensiones como docentes universitarios, esto entiendo que querés decir, sí. como ese grupo de docentes universitarios jubilados. Pero bueno, sabemos, como deben saber ustedes también, que esto abarca a todos los docentes jubilados de todos los niveles. Entonces, digamos, como que digamos, el grupo sí se amplía mucho más y no es tan minoritario. Por eso digo también que es una reparación, una cuestión de justicia básica que hemos logrado, sí, jubilados docentes de todos los niveles, lo digo porque yo por ahí me incluyo en otros niveles educativos que tengo esa posibilidad, no en la universidad, ¿no? Pero bueno, es como vos decís, digamos, un logro que además, bueno, viene a establecer una justicia social exactamente para todos los compañeros y las compañeras jubiladas que frente a esta inflación y frente a este contexto que estamos viviendo, a este proceso inflacionario, viene acertadamente a cumplir, ¿no? con esta justicia social, porque no podemos sostener unos aumentos cada 6 meses como teníamos, ¿sí? Anteriormente. Y como tenían brevemente también los docentes jubilados universitarios. O sea, nosotros recibíamos un aumento en marzo y otro en septiembre, es decir, cada 6 meses. ¿Y por qué se daba esto, Daniela? ¿Por qué se había producido este inconveniente, ¿no? En vez de ser la actualización trimestral, era semestral. Y bueno, porque esto tiene que ver un poco con la historia de las jubilaciones docentes. Es decir, yo no soy una experta en eso, pero bueno, algunas de las cuestiones puedo manejar. Nosotros tenemos, como todos saben, un régimen especial, ¿sí? de jubilaciones. Es decir, hacemos aportes extras como docentes, las jubilaciones docentes con régimen especial, que es una reforma, una ley que data de los años 90, y luego también creo que en el mandato de Kirchner, sí, se restableció la movilidad jubilatoria, y también se restableció también esta ley de regímenes especiales, porque en el medio, no sé si se acuerdan, de la década de los 90, de las jubilaciones privadas, las FJP, bueno, hay toda una historia bastante compleja en la que también los docentes caíamos. Pero esto del régimen especial habilitó a que, bueno, se hicieran cálculos diferentes a las jubilaciones y de los otros trabajadores y trabajadoras. Y bueno, nosotros cobrábamos con el 82% móvil, con la movilidad jubilatoria, pero se implementó estos aumentos cada 6 meses, ¿sí? Y se hacían los cálculos de acuerdo a un promedio entre los salarios más altos del sector docente, ¿sí? y los más bajos. No sé bien cómo era esa fórmula, pero bueno,
esto tiene que ver con esto, ¿no? Con el régimen especial y con que nuestros salarios eran diferentes y se calculaban de modo diferente. Y también sí hay otra cosa en el medio que es que data de cuando las jubilaciones, las cajas de algunas provincias y de Cava las cajas previsionales pasaron a Nación, ¿sí? También, que eso es de los años 90 también. Entonces, bueno, hay como toda una serie, una cuestión histórica que hace que, bueno, nosotros hayamos estado en el régimen especial docente como universitarios, ¿no? Y además, en esa fórmula y en la movilidad cobrábamos cada 6 meses. No igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras jubiladas. Un poco tiene que ver con esto. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, ante este año crítico, ante estos años críticos, en donde ya era insostenible para los y las jubiladas tener un aumento cada 6 meses, como lo podrán saber todos y todas los trabajadores, que no se sostiene. Si nosotros tenemos paritarias con aumentos cada 2 meses y a veces cada mes, no podemos sostener los sueldos de los docentes y docentes jubilados cada 6 meses, era como prácticamente insostenible. Así que digamos, la FEDUN ha estado trabajando en esto, ha estado pidiendo en cada paritaria, porque esto también era un reclamo que aparecía en todas las paritarias, la trimestralización de los aumentos. Así que, por suerte, bueno, hace 15 días se logró acordar, pero también con los otros gremios docentes, por eso te lo estaba diciendo. No sé si fue medio confuso preguntarme. No, está bien, focalizado en lo que es, ¿no?, el reclamo de la FEDUN, de la Federación de Docentes de las Universidades, ¿no?, como federación, como nucleamiento de distintos sindicatos, y también, ¿no?, otros sectores y otros sindicatos docentes, ¿no?, y también de alguna manera para marcar lo que fueron los 90, digo, porque sí, hay cierta reminiscencia rancia, ¿no?, y algunos trabajan activamente para la desmemoria y todo el daño que causó y que causaron, y uno se imagina, ¿no?, cuántas compañeras y compañeros lamentablemente, ¿no?, fallecieron y no fueron excluidos de este derecho. Sí, no, por eso yo te digo, cuando me informaba y leía acerca de algunas cosas porque bueno, uno va como estudiando algo que no ha estudiado en años anteriores, pero realmente hay una muy poca transmisión de lo que ocurrió, ¿no? Y hoy si los jubilados y las jubiladas te preguntan, ¿no?, esta cuestión de sus saberes, de los aumentos que tienen, de los saberes mínimos, se preguntan ellos mismos de dónde sale todo esto. Si uno recuerda esa década que realmente para todos y todas fue, sobre todo para el mundo del trabajo, fue extremadamente precarizante, digamos, ¿sí? No solo para los y las jubiladas, pero hay muy poca transmisión de esto y parece que ya se han olvidado hasta de las AFJP y de cómo se volvió, digamos que en realidad fueron disueltas, obviamente, ¿no?, por el gobierno de Kirchner y por Vudú, y bueno, y se volvió así como compulsivamente al sistema del Estado, por suerte, digamos, ¿no?, porque si no caeríamos también en esa situación. Hay muy poca transmisión realmente de lo sucedido, y bueno, esta también me parece que es un rol de los sindicatos, ¿no?, en donde tenemos como que estudiar un poco la historia y saber de dónde salen los salarios que tenemos y cuál fue la historia. Así que viene bien esta pregunta de por qué teníamos un régimen especial, por qué aumentaba cada 6 meses y por qué ahora se hace necesario que ese aumento sea trimestral. Que esto es un reclamo de los sindicatos docentes ya hace, por eso lo dije, ¿no?, ya desde hace todo este año, diría yo, básicamente todo este año seguro, porque era algo que era medio insostenible. Bien, Daniela, bueno, celebramos y muchas gracias por el contacto, como siempre. Bueno, dale, estoy a disposición cuando quieran. Saben que yo vivo acá también en la Patagonia, así que cualquier cosa que me consultan o estamos comunicados. Con gusto, como siempre. Gracias, Daniela Antista, secretaria adjunta de FEDUN, la Federación de Docentes de las Universidades. Los 90. Acá cerraban los bancos.
cerraban los bancos. En los 90, ¿no? La salud financiera de este país que estaba saneada. Cerraban los bancos, se quedaban con tus ahorros. Sí. Esto previo a lo que fue después del corralito, que fue, ahí sí, fue para todas y todos. Irónicamente, ¿no? Esto. Y no solamente tenías problemas, si se quedaban con tus depósitos, con tus ahorros, con todo lo que venías vos, ¿no? Uno recuerda también bocones, distintos bonos en ese momento, ¿no? Cómo saldaban las deudas con los jubilados, históricos, se quedaron con eso. Primero le sacaban una porción a lo que era esa deuda que el Estado mantenía a través de los sucesivos gobiernos con esas jubiladas y jubilados, y después terminaban rematándolo ahí, de esa forma. Y el problema era si vos tenías un crédito, porque no podías pagar. Entonces vos pasabas al veraz, con voluntad de pago. Hay que acordarse de eso, hay que tenerlo presente. Acá hay que acordarse, teníamos los patacones, ¿no? Hablando de las letras de cancelación obligatoria, los sueldos en vez de pagarse con pesos se pagaban con patacones. Y uno lo cambiaba y había una diferencia, y la diferencia siempre la hacían los pícaros. Memoria, viene bien. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, salida colectiva. Hago la rectificación en base a las letras de cancelación obligatoria que decían las diferentes letras que había, que los patacones eran uno, acá eran los LECOP. Vamos a hacer un concurso sin repetir y sin soplar nombre de las cuasimonedas, ¿no? Sí. Y no fue hace tanto. No fue hace tanto. ¿Y cómo se lo había cuestionado a Néstor Kirchner cuando llevó adelante la conversión directa, ¿no? Para que la gente dejara de perder. Bien, seguimos en el ámbito, volvemos en realidad al ámbito local. Estamos en contacto telefónico con la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, a quien le damos los muy buenos días o buen mediodía. Soledad, ¿cómo estás? Aquí Hernán y Gustavo te saludan. Hola, buenos días Gustavo, buenos días Hernán, buenos días a todo el equipo y a la audiencia de la radio. Bueno, Soledad, te convocábamos al aire para que nos cuentes un poco acerca de este encuentro que mantuviste con el secretario general de ATE por la situación en el Tribunal de Cuentas, algo que ya hemos hablado aquí con incluso una de las delegadas allí, que forma parte de la conducción también de ATE, con María José García Crespo. ¿Qué hablaron acerca del Tribunal de Cuentas, Soledad? Bueno, mira, nosotros presentamos un proyecto, tuvimos una reunión con trabajadoras del Tribunal de Cuentas que representaban a los trabajadores y las trabajadoras del tribunal. Nos anoticiamos allí de la situación que se ha profundizado en gravedad respecto de las condiciones en las que están trabajando en el Tribunal de Cuentas. Y a instancias de eso presentamos un pedido de informes para que se disponga la inmediata cobertura de los cargos que están pendientes de cubrirse y que tienen muy sensiblemente afectada el trabajo de quienes hoy están desempeñando tareas en el Tribunal de Cuentas, porque hay una treintena de cargos que deberían cubrirse, vacantes que deberían cubrirse, y que están parados esos concursos. Hay concursos pendientes de realizarse desde el año 2019. El pedido de informes, el pedido lo hacemos directamente a las autoridades del tribunal, poniendo en contexto que el tribunal y su composición también está incompleto, porque hay de las 5 vocalías hay 2 vacantes, una de ellas tiene cerca de 2 años vacante ya, y eso hace todavía más compleja, no solamente las definiciones, sino las concreciones de las soluciones que los trabajadores y las trabajadoras tienen pendientes. Se suma además un problema edilicio que es cada vez más ostensible, no hay espacio suficiente para el espacio que requiere la tarea del Tribunal de Cuentas.
hay situaciones por las que se colapsan los servicios. Entonces, frente a todo este cuadro de situación, es que nos reunimos con una de sus delegadas y con el secretario general de ATE Neuquén, porque justamente este es el sindicato que representa a la mayoría de trabajadores y trabajadoras del tribunal, y queríamos conocer las acciones que desde el sindicato habían llevado adelante. Nos pudimos empapar ahí de algunas conversaciones que han venido manteniendo con el doctor Germán Busamia, que en su calidad de presidente o de integrante del Superior Tribunal de Justicia preside el Tribunal de Cuentas como subrogante, y bueno, las posibilidades o las acciones que podríamos en conjunto articular para lograr solucionar este tema que tiene ya muchos años y que se hace cada vez más complejo. Uh-huh. ¿Y cuáles serían los argumentos para no avanzar, digo, por ejemplo, en la cobertura de cargos? Mira, argumentos no hay muchos, por lo menos así nos lo han esgrimido. Fundamentalmente, la condición de subrogante de algunos integrantes del tribunal debilita, entre comillas, la capacidad o las atribuciones que las autoridades del tribunal tienen en este contexto. No en lo formal, porque en rigor, aún siendo subrogantes, están integrando el tribunal y están cubriendo las vacantes, pero en lo concreto, en lo real, pierde peso, digamos, ¿no? El reclamo o las demandas de quienes no son titulares en sus cargos. Por supuesto, yo a esto le atribuyo razones políticas. Hay un claro debilitamiento del funcionamiento institucional del Tribunal de Cuentas, implica una desjerarquización de un organismo que es muy importante para la vida institucional de la provincia, que tiene responsabilidades constitucionales que tiene que cumplir, y en ese esquema nosotros le asignamos la responsabilidad directamente al gobernador Omar Gutiérrez, ¿no? El Tribunal de Cuentas tiene a su cargo la auditoría y el control de todas las administraciones de la provincia que ejecutan recursos públicos, las provinciales, las locales, los organismos descentralizados, las empresas, los entes autárquicos. Es enorme la tarea del Tribunal de Cuentas. De suerte que tener diezmada prácticamente en la mitad su planta de personal, un recurso que por otra parte es un recurso altamente calificado. Estamos hablando en su mayoría de profesionales universitarios cumpliendo tareas de auditoría contable o de tarea jurídica. Entonces es prácticamente afectar el funcionamiento del juzgado, del tribunal. Del tribunal. Es condicionar el funcionamiento del tribunal y con ello condicionar los controles. Bien. Soledad, al respecto de la reunión con referentes sindicales, trabajadores, hoy se está discutiendo, hubo una movilización también esta semana en la legislatura por el tema ganancias. ¿Qué se sabe del proyecto oficial que el vicegobernador Marcos Kopman dice que están trabajando? ¿Hay un proyecto oficial del gobierno para el tema ganancias aquí para trabajadores y trabajadoras de Neuquén? No hay ningún proyecto ni del Ejecutivo, ni del vicegobernador, ni del oficialismo en la legislatura, ni de ningún bloque en rigor. Los proyectos que hay en la Comisión B, y cuando digo la Comisión B, no hay discusión respecto a los proyectos, no han formado parte de los debates de la Comisión de Presupuesto. Hay, si no tengo mal la cuenta, unos 6 proyectos presentados por distintos sindicatos de la provincia, que como digo no han tenido tratamiento, amén de las reuniones que cada vez que ha habido movilización se han dispuesto a tener diputados de distintos bloques con los representantes de los sindicatos que pudieron ingresar a la legislatura, pero no hay proyecto oficial. Lo que conocemos del Ejecutivo son las manifestaciones públicas del vicegobernador, que por supuesto tienen más olor a campaña que a proyecto. Amén de que no dudo que pueda haber la inquietud seria de resolver un tema que impacta en muchos miles de trabajadores y trabajadoras de la provincia, e impacta de la manera más negativa y más regresiva de la que podría impactar un impuesto, pero para decir las cosas como son, el oficialismo no tiene proyecto, y en mi lectura además tampoco tiene muy claro cómo podría
cumplir el compromiso que asumió con todo este colectivo de trabajadores de oxigenar un poco los sueldos comprometidos hoy por la retención de ganancias. O sea que tampoco habría tiempo legislativo, digo, para presentar oficialmente un proyecto, debatirlo en las comisiones, elevarlo y después votarlo. Digo, en tiempos legislativos. Sí, tiempos legislativos todavía hay, muy ajustados. Esta semana que se inicia tenemos sesión, esa podría ser una oportunidad. Siempre hay oportunidad, por supuesto, para convocar una sesión especial o para, vencido el plazo de las sesiones ordinarias, en el marco de las extraordinarias poder tratarlo. Pero digo claramente, más allá, insisto, de la lectura política que todos podamos hacer en relación a que hay que buscarle una salida a esta situación, fue muy precipitado y por eso digo que tiene olor a campaña y está claramente enmarcada en la campaña de la candidatura de Cosman, sus declaraciones, con poco respaldo técnico y con poco trabajo legislativo también. Bien. Soledad, te agradecemos por estos minutos para Salida Colectiva M Cumbre. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta pronto. Estábamos en diálogo con la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez, al respecto, bueno, de estos dos temas, ¿no? En principio hablando de la situación por la que se reunieron con las autoridades sindicales de ATE Neuquén, la situación que está atravesando el Tribunal de Cuentas, que ya lo veníamos abordando aquí en Salida Colectiva. También este proyecto de ganancias, ¿no? Porque esta semana, como señalaba y le consultaba a la diputada, hubo una movilización de algunas entidades gremiales por un proyecto que llevaron las entidades gremiales y el vicegobernador de la provincia, bueno, diciendo que había un proyecto oficial, pero parece que no hay proyecto del gobierno provincial, es decir, un proyecto oficial para la modificación del cálculo de ganancias. Acá cuando aparece el concepto de realpolitik, donde todos los actores tienen que converger en ella, patronales y sindicatos. Si no es una ficción, yo vengo, digo, comunico que estoy cerca, porque esto pasó, ¿cuánto hace? No hace mucho tiempo. No. Esos mismos es más, viene pasando. Claro, esos mismos sindicatos diciendo ya estamos, salió el vicegobernador, producto de... Nada, en concreto nada. Por mesa de entrada, esa no miente. Claro. Perdón, la mesa de entrada que uno la puede visitar virtualmente, ahí uno va viendo dónde están los proyectos reales. Por eso la consulta también incluso en los tiempos legislativos, porque el proyecto ingresa por mesa entrada, se le pone un numerito así y allí se hace el seguimiento del expediente, en este caso del proyecto, pero ni presentado en mesa entrada, ni en comisión, solo expresiones de deseo. La realpolitik 2001-2002 arrancó en el 98 Corrientes. No, arrancó pagando el 98, pero en diciembre del 99 la intervención de la provincia de Corrientes con los SECACOR, certificado de cancelación de obligaciones de la provincia de Corrientes. Pagaban con eso a los empleados públicos principalmente en Corrientes. Después, en el 2001 y el 2002 aparecieron los federales, Entre Ríos, LECOR de Córdoba, LECOP de nacionales, provincia de Buenos Aires con Patacones, Quebracho en Chaco y Bocanfor en Formosa. Yo recibí un quebracho. Sí. No madera. Eran estas cuasi monedas. Ajá. Si uno repasa y se toma el trabajito de hacerlo, los mismos nombres que ahora ofrecen las soluciones terminaron generando esto. Porque es un negoción. Papel pintado, nunca se reciben al 100. O sea, uno va a comprar 1 kilo de yerba y no vale. En pesos vale una cosa, por ejemplo, y en Bocanfor vale menos. Ese Bocanfor empieza a correr y después lo terminan acumulando los que, por ejemplo, en el caso del ECOP, lo terminaron cobrando al 107%. Es decir, a ese 7% de ganancia le terminaban sacando además todo el porcentaje que se venía ensuciando en el medio del proceso que hace cualquier trabajador, y cualquier trabajador que es ir y comprar lo que consume día a día. También estaban los tickets canasta, ¿no? Que sí, funcionaban. Tarea para el hogar. Vamos a hablar y quedó pendiente con el flamante integrante del Consejo de la Magistratura.
Don Héctor Recalde. Don Héctor Recalde. Vamos a charlar sobre los tickets de canasta, sobre lo que fue realmente. Y una pelea que acá el sindicato de Petróleo y Gas Privado ha llevado adelante en contra de esos tickets canasta, ¿no? Para que eso empiece a tener el valor real. Y el valor real es la plata, el dinero por el que se pone el lomo, es decir, el trabajo. No, si no estamos cerca de la moneda que daban en la forestal, ¿no? Claro. El sueño de muchos, lamentablemente. Sí, sí. Horacio Russo, siempre a cargo de la producción. Hoy contento también, excelente faena. Pablo Gutiérrez, como siempre, también en la operación técnica. Usted es Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo. Y siempre recuerden que la salida es colectiva. Salida colectiva. Un programa sobre la vida y la actividad de las organizaciones sindicales. Salida colectiva. Todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Tu voz.